pregunta que hacía Dina Fernández a menudo cuando comenzó este año: ¿cuánto es la deuda flotante? ¿Cuánto es lo que se le adeuda a los contratistas del Estado? Una auditoría del Ministerio de Comunicaciones reveló que es de 3.5 millardos lo que el Estado guatemalteco va a reconocer como deuda a contratistas, una deuda arrastrada desde hace 2 administraciones. Lo que queda en el aire es con qué dinero la van a pagar. Colocación de bonos es una propuesta, pero esto tomaría tiempo, no se podría cubrir en un solo año y todavía tendría que pasar por el Congreso de la República. Es una deuda ya depurada. Y yo recuerdo al presidente Colón todo lo que pataleó porque le habían dejado 2 millardos a él de deuda y que era una grosería, y él logró superarlo por 1.5. Yo lo que puedo decir es que el gobierno ya hizo una auditoría que establece que son 3.5 millardos los que le han dejado de deuda. Yo querría hacer mi propia auditoría, una auditoría independiente, y establecer si esos 3.5 millardos realmente son una deuda que debe asumir el Estado de Guatemala, el pueblo de Guatemala. ¿Por qué razón? Señores, con tanta evidencia de compromisos electorales de parte de este gobierno con quienes le financiaron la campaña, ¿cómo me aseguran a mí que no están devolviéndole parte de lo que les dieron? Y a mí también me levanta suspicacia por qué tener que pagar esta cantidad de dinero cuando la obra del Ministerio de Comunicaciones, carreteras que se caen, casas que no se construyen, puentes que se desploman con las lluvias. Entonces se me hace una cantidad bastante elevada para los resultados que vemos en obra. Yo solo les recuerdo que en un momento se llegó a hablar incluso de 11 millardos. Sí, claro, imagínate. Porque aquella cosa salió fuera de control. La denuncia que presentó la familia de Alaide Fopa esta semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la denegación del Estado guatemalteco de investigar la desaparición de Alaide se une a la solicitud que también hizo el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, a esa misma Corte que se abstenga de conocer la masacre, el caso de la masacre de Río Negro en los años 80, porque considera que la Corte no es competente para conocer estos delitos, y sobre todo porque esos ocurrieron antes de que Guatemala se adhiriera a la CIDH. A ver, yo lo que veo detrás de esta posición del secretario de la Paz, y creo que eso un poco más o menos se confirma con lo que está planteando la familia de Alaide Fopa, es que el gobierno ve venir una avalancha de demandas en contra del Estado que termina siendo, yo voy a decirlo con este término, enormemente onerosa para el Estado. Se tiene que pagar una gran cantidad de dinero a quienes normalmente resultan favorecidos por el fallo de la Corte Interamericana, porque los vejámenes y las violaciones realmente se cometieron en contra de sus familiares. Yo veo que el Estado está tratando de contener esa avalancha de demandas. No creo que tenga éxito. Muy poco se ha replicado a nivel internacional de lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses. Sin embargo, esta noticia sí se replicó a nivel internacional, y creo yo que coloca a quienes tienen suspicacias de un presidente exmilitar que participó en servicios de inteligencia, y esta decisión de ir a negar el genocidio a una instancia internacional, pues le llueven también las críticas al presidente. Yo ya lo he dicho muchísimas veces, yo creo que no es el camino para la reconciliación judicial. Un juzgado guatemalteco levantó el arraigo contra la reina del sur. Así le llamaron a Marjorie Dayana Chacón, esta mujer guatemalteca que en enero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista como la gran lavadora de dinero de la región, junto a su esposo y la pareja Borrayo, que fueron los representantes de la empresa El Bingotón acá en Guatemala. La noticia es que el arraigo fue levantado. La jueza Gisela Reynoso accedió a levantarlo por petición de la defensa, que fue presentada apenas el 18 de junio, y esta semana fue que ella le levantó el arraigo. Sin embargo, dice, la investigación va a continuar. Y nosotros nos preguntamos qué investigación, porque hasta donde supimos solamente se quedó en un arraigo y no hubo una investigación, al menos manifiesta, contra ella aquí en Guatemala. Yo ya lo dije el viernes, lo vuelvo a decir, me sorprende muchísimo que una persona que haya sido presentada por autoridades estadounidenses de una manera tan explícita como gran cabeza de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la región logre gozar de una medida de este tipo, y solo puedo explicármelo especulando, porque eso es lo que hago, que debe haber una especie de acuerdo, de arreglo, para que ella facilite información que le permite a las autoridades investigar. Yo escucho estas noticias y escucho en mi cabeza al mismo tiempo el tema del cartel de los sapos. La musiquita del cartel de los sapos. Yo tengo un amigo que no pudo realizar un viaje porque la esposa se está divorciando, la esposa lo arraigó porque tenía miedo de que se fuera para siempre y no cumpliera con la pensión alimenticia de los niños. Entonces uno dice, si arraigan a personas por estos casos en algo tan grande como lavado de dinero, y que lo diga una autoridad como la de Estados Unidos y le levanten el arraigo a la señora,
bastante de risa loca, pues. La lección es, si compartes información y pasas la pensión, no tienes por qué estar arraigado. Guatemala quiere evitar a toda costa llegar a un arbitraje laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a cambio ha propuesto un acuerdo amistoso con ese país en el que se ha comprometido a revisar las violaciones a los derechos laborales que ya han sido denunciadas ante la oficina o unidad encargada de atender estos asuntos dentro del tratado, que incluye incluso la muerte de un dirigente sindical y también denuncias por despidos en fábricas de maquila. Pues Guatemala, en ese contexto, esta semana ha firmado un acuerdo el ministro de Trabajo y el ministro de Economía con el superintendente de Administración Tributaria en el que se ofrece compartir información tributaria para vigilar más de cerca a las empresas y evitar que incurran en incumplimientos laborales. A ver, yo lo que creo es que difícilmente se va a lograr un acuerdo amistoso con Estados Unidos si no se le devuelve al Ministerio de Trabajo la posibilidad de sancionar a las empresas que abusan de trabajadores o que incumplen leyes laborales. El procedimiento en Guatemala obliga a ir a un juicio o a un proceso judicial. Eso entrampa muchísimo los casos y eso es lo que están exigiendo los estadounidenses en el marco del CAFTA, que pueda cambiar. Y que puede costar 15 millones de dólares una sanción si Guatemala pierde. La incapacidad del Estado de Guatemala nos viene metiendo en estos procesos que luego nos cuestan muchísimo dinero. Tenemos el caso de FEUA, la falta de seriedad. Incapacidad y falta de democracia. Sí, pero hay mucho, y los intereses, porque siempre estos negocios se hacen en la melcocha de ello y entonces... Y a esto hay que sumar también que el problema de la ley de aduanas actual, con toda esta burocracia y tardanza para entrar y sacar contenedores, también creo yo que va en la línea de provocar problemas con el CAFTA porque se están incumpliendo ahí. Y el quinto punto para discutir son los avalúos que ha realizado la Municipalidad Capitalina en las zonas 4, 9, 10, 13, 14 y 15. Hay gente que pagaba un avalúo, o mejor dicho, un impuesto IUCI, único sobre el inmueble, sobre una propiedad que, por ejemplo, costaba en papeles 80,000 quetzales y ahora la propiedad está bien valuada y se le ha subido de pagar una cantidad mínima de 100, 300 quetzales hasta 1,500 quetzales. Estos avalúos que está realizando la Municipalidad Capitalina están hechos en función del lugar, la plusvalía, las cercanías con avenidas principales. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos porque no los manejo a profundidad, pero la gente está cuestionando que son avalúos hechos por la comuna, que ellos no los aprobaron y que no se está tomando incluso en cuenta la edad de la construcción, el tipo de construcción que hay, que podría incluso reducir el valor de esa propiedad significativamente. Yo creo que puede haber personas afectadas por estas decisiones de la municipalidad que legítimamente deben ir a un proceso para conseguir que no se les afecte. Pero en términos generales, yo estoy de acuerdo con que un municipio trate de obtener recursos de quienes habitan en él para financiar los servicios y las obras que estos mismos vecinos demandan. Yo igual creo que puede haber abusos, pero también creo que puede haber personas afectadas porque hay criterios como el tipo de construcción o, por ejemplo, la plusvalía, porque hay pedazos de las zonas que mencionaste que se han deteriorado en vez de ganar plusvalía. Yo creo que se debe de transparentar cuáles son los procesos que utiliza la MUNI para realizar esto, porque por ejemplo hay un ala del Boulevard Acatán, zona 16, San Isidro, que de la noche a la mañana la MUNI dijo esto es parte de la zona 17 y quienes compraron ahí para invertir, pero ¿cómo? La zona 17 no vale lo mismo en plusvalía que la zona 16. Estallaron en cólera los vecinos y lograron revertir y ahora es parte de la zona 16, pero ¿bajo qué criterios la MUNI hace eso? Muy bien, llegamos al final de esta edición.